Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Contrario Sensu. Hoy vamos a estar compartiendo un poco con Eric lo que está pasando a través del triunfo argentino en el Mundial. Así que bueno, antes de introducir un poco el tema, lo voy a saludar a Eric. ¿Cómo estás, Eric? ¿Qué tal, Truco? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien. Giordano me parece que está yendo para Buenos Aires, a la caravana. ¿Al obelisco? Justo Sí, sí, sí. desapareció hoy a la tarde, se dio de baja. Así que bueno, vamos a, Viste que no mira fútbol en todo el año, pero como no, es el no, pero el mundial. Mundial, sí, él y Tealdi son insoportables con eso. Eh, Eric, vamos un poco a charlar. Obviamente, después te voy a preguntar cómo lo viviste ayer. Obviamente que la alegría está. Bueno, no voy a entrar en un montón de detalles para que esto no termine siendo una charla de fútbol entre vos y yo, porque no va en lo que es el objeto del canal y obviamente nos iríamos de tema, pero creo que obviamente se disfruta por un montón de cosas y en los valores que uno por ahí defiende. Creo que es un reconocimiento al esfuerzo de Messi y de algunos otros jugadores bueno, han dedicado una carrera a esto, perdieron varias finales, realmente hicieron un esfuerzo sobrehumano para llegar bien físicamente, para jugar todos estos partidos, que ninguno fue fácil en sí mismo. Se ha criticado muchísimo, ni hablar del técnico. Entonces, obviamente que la alegría está y además que sinceramente lo disfruté muchísimo de compartirlo con amigos, creo que hemos visto algún partido junto con vos, bueno, con familia, cada partido lo disfruté en sí mismo, independientemente del resultado, y creo que es una experiencia que a mí me queda grabada de alguna manera. Pero bueno, quería ir un poco a lo que me llama la atención, ¿bien? Que es, lo charlamos un poquitito antes de largar con el video, Eric. Me molesta un poco algunas ideas que circulan, que van todas más o menos en consonancia con lo mismo, ¿no? Lo primero es esto, que bien charlábamos con vos recién, de la idea de que como si la sociedad argentina por sí misma tuviera un mérito en lo que lograron los jugadores. Falso. Primero, lo número uno, de no, porque esto es un logro de toda, no, las pelotas. Que tuviste en tu casa en el partido no te hace parte del coso. Disfrutalo, sí, como hincha, no sos parte. ¿De dónde te viste el mérito? Y a partir de eso, como la generación otra vez esto es un fetiche típico de la cultura política argentina de que todo el tiempo estar buscando algo que nos unifique, como ese criterio nacionalista. Bueno, pasó un poco en la pandemia también, si vos recordás, en épocas de mundiales siempre se revive un poquito, en la que dejemos las diferencias de lado, esto nos une como sociedad, está por arriba de todos nosotros. Y en ese sentido, obviamente yo destaco que el plantel ha sido muy inteligente, no se ha jugado políticamente por un lado ni por el otro. Creo que esto habla muy bien, porque si bien Alberto Fernández no ha ido a la final ni ha estado en el Mundial, si hubiera ido lo hubieran sacado a patadas, y Macri, que trabaja en la FIFA y estuvo allá todo el Mundial, tampoco pudo entrar a saludar a los jugadores, siendo que Macri es un apasionado mucho más del fútbol que de la política, y eso lo podés ver en cualquiera de sus autobiografías, libros, declaraciones y demás. Macri cambiaría una mano, o si tiene que elegir entre saludar al presidente de Estados Unidos y a la selección, se queda todavía con el fútbol. Y Algún otro papelón incluso ha hecho en ese sentido, así que claro, sí. y no lo han dejado entrar. Entonces eso a mí me parece bien y me parece que las connotaciones políticas que se están sacando de esto, hoy yo te mandaba una captura de Mayra Mendoza diciendo ganamos los sudácaros, no, que ella sea una subdesarrollada y que tenga un montón de falencias intelectuales, no me representa a mí como sociedad. Cristina Kirchner también como agradeciendo en nombre de la sociedad cuando nosotros no necesitamos que ella agradezca nada, al contrario. Entonces me parece un poco, el plantel se manejó bien, pero como la política no pudo entrar y agarrar esto, que fue realmente en un mes complicado como es diciembre y con la crisis económica que hay, realmente le sacó un poco la cabeza de los problemas a la gente esta selección, y todo político hubiera soñado agarrar aunque sea un pedacito de esta gloria, pero por mérito del plantel, insisto, no se pudo. Y vos me dirás, ¿por qué mérito del plantel? Y bueno, lo discutíamos el otro día que nos juntamos a ver uno de los partidos. El plantel de Isabela, que llegó a la final, tenía un técnico abiertamente militante. El arquero Guzmán, creo que uno de los arqueros rosarino, es abiertamente kirchnerista. Usaba los guantes de la Madre Plaza de Mayo, de las abuelas. El plantel de Maradona tenía varios kirchneristas también ahí. Le invitaron a Carlotto, si vos recordás, en un amistoso, a saludar. Entonces eran planteles de fútbol que se metían conscientemente en la cuestión política argentina, lo cual a mí me despertaba un gran desprecio y no miré ningún partido y no hinché por la selección en ninguno de esos dos mundiales, tanto el de Maradona como el de Isabela. Pero bueno,
La idea siempre está y me molesta un poco y te quiero dar el pie y por este tema vos lo manejás un poco mejor que yo. Tiene que haber en el fondo algún concepto de nación o de identificación de la sociedad como una nación, pero me parece que la grieta en Argentina es tan profunda que no la puede salvar un equipo de fútbol o un logro deportivo del calibre que es un mundial, que obviamente es algo histórico. De hecho, yo con 34 años es el primer mundial que veo ganar. Pero de cualquier manera no alcanza, es absolutamente insuficiente para salvar las diferencias, no tanto políticas, yo te diría a esta altura morales que hay con esta gente. Por irte un ejemplo, no irme de tema, la semana pasada se confirma la sentencia Milagro Sala. Loco, a ver, hay 2.000 casas que la mina cobró y no entregó. Y tenés que discutir con estos tipos, te dicen que es una presa política porque es negra y colla. Y bueno, ¿y qué le vas a hacer? ¿Por qué no me muestran dónde están las 2.000 casas? Entonces, un mundial no me va a arreglar eso. Yo quiero que devuelvan las 2.000 casas, no que ir al obelisco, ¿viste? O acá en Córdoba ir al patio Olmos. Esa de voy a festejar con compatriotas. A mí me importa tan poco compartir con esta gente nada, que me molesta un poco la efervescencia exagerada, ¿no? De todos abracémonos y vamos porque esto es algo que nos une. No, yo lo disfruté muchísimo con mis amigos y con mi familia. No quiero ir con kirchneristas a festejar al obelisco, no tengo ganas. Entonces, bueno, Eric, te doy un poco el pie a vos. ¿Cómo ves esto, esta idea de utilizar? Hoy es el fútbol, en otro tiempo fue Malvinas, en otro tiempo fue la pandemia, no me importa. A eso iba, a eso iba. Para buscar una especie de unificación, cuando en realidad la idea de la política democrática es todo lo contrario, es voces distintas conviviendo bajo un mismo sistema de normas. Bueno, buenísimo lo que planteas, Trix, y como sí, hablamos un poquito recién antes. Yo, yo lo que venía pensando, primero, por ejemplo, a modo anecdótico, ayer yo vi el partido con Agustín Laje, con Agus, y cuando fuimos a ver el tema de los festejos, pasamos el momento por el tema ya tarde, por los Comentarista festejos. de lujo, Lagio, ¿no? Sí, no sabes lo que sabe. Totalmente De informado. fútbol, sí, sí, 100%. Se puso a hablar en un momento Enzo Fernández y preguntó si ese era, no me acuerdo el apellido del otro defensor, pero la verdad que lo sufrió. En eso le tengo que reconocerle que se puso, o sea, se puso la camiseta y lo sufrió y todo el partido. En un momento se tuvo que ir, después volvió, bueno. Y en eso yo reconozco que, digamos, a mí también, o sea, yo siempre, todavía fui muy futbolero. El único deporte que me gustó en la vida y que siempre, digamos, viste, que siempre disfruté y que siempre defendí, que yo siempre fue el fútbol. Nunca fui del futbolero de club, de ir a la cancha, que yo creo que vos sí. A vos te gusta más el tema club, seguís más un club, vivís más el día a día, el domingo a domingo. Yo nunca seguí mucho club, sí seguí mucho los jugadores. Siempre fui muy de chico, fui muy fanático de Messi. Cuando era más chico, apenas nacía Messi, bueno, surgía Messi, quiero decir, en el Barcelona, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, pero valoro, digamos, está buenísimo, me gusta, o sea, no me parece mal tampoco. Vos lo has criticado un poco a eso, a los giordanos del que viste que se fanatizan con el mundial. Pero yo Bueno, creo, en claro. parte, hay una crítica válida que es, son todos expertos en fútbol. Y otra cosa es, miro los partidos, reconociéndome que no miro el fútbol todo el año, pero quiero que gane la selección y me pongo en ese modo, mood mundial, digamos, me junto, todo eso está bueno. Y eso, digamos, a grandes rasgos, es lo que genera todo este, digamos, se podría decir nacionalismo o despierta nacionalismo barra patriotismo. Yo me acuerdo que en el libro ¿Quiénes somos?, donde Samuel Huntington habla de la identidad estadounidense, él comienza el libro contando toda una serie de datos y anécdotas de la cantidad de banderas que se vendieron en Estados Unidos luego del 11S, por ejemplo. ¿No? La efervescencia nacionalista que resurgió en Estados Unidos después del atentado a las Torres Gemelas. Y he dado algunos datos sobre la cantidad de banderas que se vendieron, sobre algunas otras cuestiones que ya no recuerdo los datos, digamos, cómo despertó, evidentemente, incluso en números lo pone, toda esta efervescencia nacionalista. Uno cuando va caminando por la calle, yo volvía caminando después de ver el partido. Bueno, primero que la anécdota de que vi el partido con la que iba, que después de ver los festejos, estábamos ahí cerca donde hubo unos festejos, estábamos ahí con otra gente y le digo, fíjense que esto, digamos, no van a ver en este país, le dije algo así como, no van a ver en este país más nacionalismo o patriotismo en la gente que con esto, que en este momento, excepto, le dije yo, en una guerra. Y Agus, preguntando un poco, me dice, yo no sé si no incluso más que en una guerra.
y quedó ahí, ¿no? O sea, es algo que no es que ni me dijo ni sí ni no, pero yo tampoco, no es que nos pusimos a, porque no tenemos al dato, pero es como que, fíjate el lugar, digamos, ¿no? Porque es un país hiperfutbolero y encima campeones del mundo que pasa una vez cada, bueno, 30 y pico de años, como ahora pasaron. Y uno lo notaba como, y bueno, porque había banderas de Argentina en las casas, había tipo monumentos que se han hecho, viste, de cartón, grandes, gigantografías, hay murales por todos lados, hay la gente con la camiseta, ¿cuántas veces le ve como si fuera la bandera, ¿no? La gente con la camiseta argentina por todos lados todo este mes. Entonces, está ese nivel de. Yo me acuerdo, Sebrelli decía en un momento cuando Cristina logra el 54%, Sebrelli recordaba, y cuando Cristina llenaba plazas, y Sebrelli recordaba, Galtieri llenó todavía más la Plaza de Mayo que Cristina. Bueno, un contexto de ir a la guerra, ¿no? Con lo que eso genera. Eh, pero por otro lado, y esto un poco lo mencionaste, y esto para mí es lo importante, ¿no? Está claro que genera ese nacionalismo. eh, Está muy bien, digamos, en algún punto, siempre y cuando no quede en eso tan superficial, ¿no? Porque ser nacionalista para mirar unos partidos de fútbol y ver a Lionel Messi jugar es fácil, digamos, es un poco divertido, te juntas con amigos, comes algo, tomas algo, gritas goles y ves un deporte que te gusta, que te entretiene. Después, el nacionalismo también pasa por muchas otras cosas que, o mejor dicho, y en esto es importante también, mejor una palabra que seguimos usando, patriotismo, para diferenciar de ciertos nacionalismos, sobre todo lo que pasa en España y demás. El patriotismo, digamos, tiene que pasar mucho, de manera mucho más importante por otros lados. Se tienen que dar en otras formas y hoy en día cada vez tiene más relevancia política incluso el patriotismo, ¿no? Con todo lo que estamos hablando de lo que es el fenómeno del globalismo y del peligro del globalismo como ideología política y del patriotismo dentro de lo que es la derecha también como forma de pararse frente a eso. Y bueno, y en este contexto también una cosa que quería mencionar que vos recién decías, es que he visto muchas publicaciones de gente común, gente de a pie, y de políticos también, de clase política, que hacen esta metáfora, digamos, y acá el título sería: El fútbol no es metáfora de la política, a diferencia de lo que se trata de instalar. Y volvemos a lo mismo de siempre, esto de cerrar la grieta y demás, que es esto. Bueno, este mundial demostró que todos podemos tirar para el mismo lado. Todos nos unimos como Argentina y ves que podemos tirar para el mismo lado. Y eso es lo mismo que venimos hablando siempre. ¿Qué significa eso? O sea, porque tirar para el mismo lado, si yo lo trasladara a la política, sería, suponete, diríamos, encontrar en qué tenemos todo el mismo lado. Bueno, queremos que no haya más pobreza. Y sí, yo no encuentro ni políticos de izquierda ni políticos de derecha que quieran que haya más pobreza de la que hay. En principio, ¿no? En lo que dicen, porque después uno ve que hacen cosas a propósito que ya diría, bueno, sí, estos quieren más pobres, pero en principio uno diría, bueno, ni la derecha ni la izquierda quieren más políticos, o sea, ningún espectro político quiere más pobres en Argentina. Ahora, eso, digamos, es lo mismo que decir nada. Si sale Cristina y te dice, yo voy a bajar los pobres, y si sale Milei y te dice, yo voy a bajar los pobres, y uno no podría decir, ah, bueno, son lo mismo, estamos tirando para el mismo lado. Uno podría hacer esa afirmación, bueno, claramente no. Si sale del caño y te dice, quiero que los trabajadores ganen más. Bueno, mi ley podría decir exactamente lo mismo. Y yo, siendo de derecha, te puedo decir lo mismo, ojalá los trabajadores ganen más. Ahora, el punto acá no es tirar para el mismo lado en ese sentido, que es el sentido que los políticos están diciendo, tenemos que tirar para el mismo lado. Acá el punto es, digamos, lo más difícil, lo que uno tiene que formarse, informarse, que es, bueno, cuáles son las mejores medidas a tomar, cuáles son los medios, cuáles son las políticas públicas que hay que tener, que hay que tomar para poder lograr bajar la pobreza. Porque si no estamos todos tirando para el mismo lado, ¿me explico? Y ahí No, es donde están las diferencias y donde clarísimo. se genera la grieta. Y no, y además, ¿sabés qué te voy a decir? Que esto lo hemos hablado otras veces cuando hemos hecho hincapié en el concepto de la grieta, incluso también en la radio lo hemos hablado. Yo siento, si bien yo creo que la grieta es una señal, como cuando te duele algo en el cuerpo para marcarte que estás enfermo, entonces yo creo que no hay que negarlo o criticar la grieta como concepto, ¿bien? Pero sí reconozco que tenemos un problema. Es decir, no es normal que vos tengas un país encima de las dimensiones que tiene Argentina,
que no puede atrasar algunas cuestiones básicas, lo que llaman políticas de Estado. Entonces, a mí me molesta mucho, sí, cuando empiezan con que júntense a tomar el cafecito y invitarlo a comer una factura a Grabois, y ahí charlan y conversen y acérquense. No, no, no importa, yo me puedo sentar 4 horas con Grabois y no va a haber un acuerdo, un poco por lo que decís vos. O sea, es decir, él considera que es un problema que haya tanta pobreza y yo también, pero el otro día él estaba enojado porque el gobierno le auditó planes sociales de gente que compraba dólares, tenía Spotify, entonces le decía, ¿por qué no pueden los pobres escuchar música? No, pero... Entonces con este tipo hay una diferencia de diagnóstico enorme sobre el problema. Entonces, si bien yo creo que hay que hacer hincapié en eso para profundizar el debate, sí reconozco, Eric, que hay un problema. Lo que es irritante es tratar de hacer de cuenta que el problema es menor o tratar de correrlo con alguna excusa, como te digo. No, pero ahora ganamos el mundial. Bueno, está bien, pero el problema sigue siendo el mismo y es gigante. Entonces, ahí es donde yo creo que está el tema. Y esto lo podemos trasladar a varios campos de discusión, pues te insisto, hay una sensación permanente, sobre todo de la gente poderosa argentina, de las élites de alguna manera, de, che, esto está muy inestable, no nos conviene, júntense, charlen un poco, promover todo el tiempo las retas, masas, gente que no esté casada con nadie y que trate de comprar voluntades para generar una especie de consenso. Y tratar de dejar atrás esta discusión, como, no, basta muchachos, basta de grieta. Bueno, vamos a discutir por qué hay una. Ujú. Coincido, porque, digamos, no quiero que quede como que no se puede, digamos, hay muchos sentidos en los que se puede tirar para el mismo lado, en los que ese sentido, digamos, estaría bien aplicado. Yo te Ujú. puedo decir, como te decía recién, sería, por ejemplo, que los políticos realmente quieran lo mejor para Argentina y habría puntos en común en los que dirías, bueno, si el kirchnerismo quisiera realmente lo mejor para Argentina y no enriquecerse, bueno, ahí tendríamos solamente una diferencia de conceptos de lo que es mejor para Argentina. Ahora, el problema también es que, digamos, no quieren lo mejor para Argentina, quieren lo mejor para sus bolsillos, lo mejor para su familia, lo mejor para sus amigos, lo mejor mantenerse en el poder. Entonces, digamos, entonces uno podría decir, sí, tiremos para el mismo lado, sería bueno que todos por lo menos quieran, digamos, que Argentina realmente salga adelante siendo honestos, dejando de robar, buscando generar, digamos, ciertos consensos que ya se saben, se han demostrado que son Pero vos sabés, comunes. Eric, que en ese aspecto, digamos, que vos me decís, vos vas a entender como que hay ciertos políticos que son, digamos, malos o que tienen como objetivo aumentar la pobreza y demás. Yo creo que la dirigencia argentina tiene una deficiencia en preparación y capacidad intelectual enorme, porque después la política siempre fue un poco sucia, rosquera y de inflar contratos y demás. De hecho, vos por ahí mirás lo que dicen la gente de Vox, de los partidos principales de España. Y en realidad son más o menos similares las críticas, que acomodan gente, que rosquean acá, que acuerdan esto. En realidad, yo la política no, creo que uno con los años se empieza a volver un poco cínico y a perder el fanatismo con ideologías políticas. Yo no podría tatuar un político, digamos, ¿me entendés? Porque no me quiero poner como Milei, tampoco hablar de castas, así generalmente, pero sí entiendo que es un ambiente sucio. El problema es la falta de inteligencia, no ver el largo plazo. Vamos a un ejemplo, el tema, mañana va a haber en Argentina, bueno, seguramente cuando salga este video todos lo van a saber, pero un feriado nacional. Por el tema de los festejos, el plantel va a venir, va a hacer una caravana hacia el obelisco y demás. Algo, Eric, que duraría en un día que tiene 24 horas, 3. Entonces, Sí. marcar un feriado por algo que va a durar 3 horas, si querés 4, me parece una pelotudez atómica. Vos lo podrías hacer a las 6 de la tarde, que es un horario promedio en el que la gente termina de trabajar. Si querés, ahí podés hacer alguna especie de, bueno, ciertas actividades para descomprimir un poco, si querés, de última descongelar. Pero hoy veía un tweet que les compartí en el grupo. O sea, imagínate a un tipo que tiene una pyme en Formosa que no puede trabajar mañana o tiene que pagar el doble a los empleados porque en Buenos Aires va a estar Messi con la selección haciendo una caravana en el obelisco. ¿Vos me podés explicar dónde está la lógica? Feriado Ujú, nacional. Sí habría que tener, obviamente, desde el Estado, de la parte administrativa, algún tipo de logística, porque una caravana con tanta cantidad de gente complica mucho. Tu jefe no te puede decir, cámara, era a las 7 en la oficina si vos no podés pasar ni 2 cuadras ni siquiera en bicicleta. Vos viste lo que cuesta movilizarse incluso los días de partido. Ayer, por ejemplo, yo para ir de una punta a otra de la ciudad tardaba 1 hora y media, 2.
Sí, sí, sí. Eso que no eran los festejos dentro de todo. Después con los festejos no podía ni volver a mi casa. Entonces yo entiendo el punto de que no le puede decir a un tipo que como pitos me tomo un colectivo para ir a la otra punta de la ciudad si están todos enloquecidos y cortando las calles. Entonces, pero armalo que empieza a las 5 o 6 de la tarde, aparte con estos calores no tiene mucho sentido que sea a lo largo de todo el día, que la gente pueda trabajar y a la tardecita noche lo haces, punto. Ahora, la idea del feriado es un poco esto, y lo veía en las redes también, Eric, y sí, gente que no tiene una empresa o que tiene un empleo asegurado, lo que sea, debería ser feriado toda la semana. Está perfecto porque es una fiesta. Y bueno, entonces ahí volvemos a lo mismo, Eric. Esto es un poco de falta de inteligencia. Argentina tiene una crisis económica brutal. Vos cada vez que decretás un feriado tenés pérdidas económicas a nivel país millonarias, porque se contrae la actividad, se produce menos, se genera menos guita, punto. No, no es muy complicado. El Estado incluso recauda menos. Entonces, bueno, yo no le encuentro la inteligencia o la sagacidad de decir voy a decretar un feriado porque esto me podría llegar a sumar votos. En realidad, creo que la gente no va a estar agradeciendo al gobierno, va a estar ahí pensando en las elecciones, si puede estar a 100 metros de Messi, punto. Y el costo es altísimo. Y ahí es donde yo veo, te insisto, Eric, falta de inteligencia, falta... Porque, a ver, el gobierno lo decreta, pero ningún opositor sale a quejarse. Mm. Salvo José Luis Esper y algunos que obviamente tienen partidos minoritarios, pero yo no veo las principales figuras de Juntos por el Cambio diciendo, che, qué desastre este feriado. Yo, mirá, yo no sé si no tendrá alguna repercusión política. El peronismo siempre ha hecho estas cuestiones. Saben que es algo que además trasciende. Muchas veces ellos actúan de manera tal de decir, bueno, queremos recordar este día, o queremos ser recordados en este día, o queremos tener esa foto, que se recuerde este día peronista, como digamos, que el peronismo gobernaba y ese día se decretó un feriado nacional y que la gente después cuente que, digamos, trasciende incluso para mí un poco a veces lo que puede ser a nivel votos, pero tampoco te diría que no puede beneficiarlos, por lo menos unos días y demás, el hecho por lo menos con sus votantes, de decretar un feriado y de acompañar toda esta movida, toda esta fiesta, todos estos festejos que se van a hacer porque viene la selección. Yo obviamente, como decía, no estoy de acuerdo. Para mí en estas cuestiones nunca se está pensando realmente, por más que mucha gente dice, no, pero digamos, para mí no se está pensando en esos chicos de 11 años que están saliendo con los padres a trabajar o a pedir, que no tienen dónde, no tuvieron dónde mirar están pasando, digamos, situaciones de extrema pobreza en el conurbano, en muchas partes del país, que no tienen ni dónde mirar el mundial y que aunque lo tuvieran, digamos, no les cambia su situación en absoluto, más que te dicen no, porque le das alegría. Digamos, hay cuestiones mucho más urgentes que solucionar y como vos decís, esto perjudica en un sentido económico. Entonces yo sí creo que lo hacen por una cuestión extremadamente, digamos, puramente política, exclusivamente política, este, es acompañar, es que quede registrado ese día, que es, bueno, sí, de que vale la pena, están, digamos, agarrándose toda la efervescencia que hay de la gente que realmente lo ha vivido como lo ha vivido el Mundial. La foto con Messi la quiere todo el mundo. Ayer nomás se lo veía ahí en la cancha mismo, entró muchísima gente y todo el mundo quería sacarse una foto con Messi, campeón del mundo. Saben que es una suerte de tener, es como en el futuro tener lo que hubiese sido la foto con Maradona en el 86 y eso, digamos, vale políticamente, digamos, capaz in eternum, digamos. Hay un montón de cuestiones que yo creo que analizan, perdón, y que bueno, que digamos, yo creo que ellos lo miden y consideran que no pueden dejar pasar este día histórico sin unirse de esa manera. Yo creo que ese es un poco después, si se puede medir, si de acá a 8 meses, 10 meses va a servir para los votos, y la verdad que no lo sé, difícil, no creo que lo puedan medir, no creo que realmente sirva, pero tampoco les perjudica tanto, digamos, no los perjudica tanto como los puede beneficiar, digamos, en la imagen. Es eso, no nos va a perjudicar tanto como nos puede llegar a beneficiar, yo creo, No, ni hablar, un poco. pero ¿sabés qué otra cosa también, Eric, que me estaba pensando recién, pues me quedaba en el tintero antes de que terminemos el video, el tema Maradona, ¿no? Que también esto también es del Diego, porque él se lo merece y es parte, y él desde allá, otra vez con las cuestiones místicas, ¿viste? Pero digo, pucha, ¿de dónde viene el rechazo a Maradona? No solamente por el estilo de vida que llevó y otras cuestiones relativas a las adicciones.
Pero el rechazo no viene de ahí, porque Maradona empezó con problemas de adicciones, creo que a finales de los 80, principios de los 90. Y Maradona mismo se politizó, por decirlo de alguna manera, y en los últimos 10 años, 15 años de su vida, participó activamente de la grieta, militando en favor del kirchnerismo. Entonces, eso hace hoy que Maradona haya quedado manchado de por vida, porque él también ganó un mundial. No sé, es muy difícil comparar, porque tampoco me gusta, ¿no? Lo del 86 con esto, y si fue mejor que Messi o no, pues hay muchos factores distintos en juego, entonces no tendría mucho sentido. Pero Maradona perdió su categoría de ídolo indiscutido, como hoy la tiene Messi, en parte por politizarse. Entonces, cuando vos me decís, no, es que el kirchnerismo se quiere apropiar o el peronismo se quiere apropiar de esta fiesta, yo lo entiendo, pero ahí es donde yo creo que el plantel ha sido muy claro en que no quiere que Sí, le pase lo de Maradona, y esto lo hace más irritante a la actitud del gobierno. Por eso te digo, lo del feriado es para provocar, es para decir, con nosotros prioriza el goce, el disfrute, el corto plazo y pasarla bien. Y queda esa foto inmortalizada, como decís, mojando las patas en la fuente el y 20 de diciembre, digamos. claro. Y lo que decías de la oposición callada es eso, es el miedo a que vos decís algo y vas a ser el antifiesta, el que te pones la gorra, el que siempre querés ir en contra del pueblo, ¿no? El antipueblo vas a ser, que querés aguafiestas a Agua propósito, que querés llevar fiesta. la contra para llamar la Bueno, atención, y en ese punto me da todo su eso, ¿no? pie Todo eso sin porque argumentar. la semana pasada, y esto también está bueno, hubo varias críticas de militantes kirchneristas hacia Larreta porque hizo su trabajo, básicamente, que es mandar la policía a combatir delincuentes en los festejos del Mundial. Que Ujú. yo lo voy a decir porque pasó acá en Córdoba también. Yo tengo dos casos muy conocidos míos que le han robado el celular en los festejos. Sabemos quién lo mandó a ir al patiolo, ¿no? Pero A mi cuñada le robaron bueno, ayer el celular. sumame otro más. Pero el punto, a ver cuál es. Yo lo que he notado, Eric, es desde el partido con. Bueno, el Arabia Saudita fue muy temprano y además perdimos, así que no hubo tal locura. Pero desde el partido con México en adelante hubo, de forma escalonada, niveles cada vez más altos de euforia y los festejos se iban haciendo cada vez más grandes. Antes se cortaba las calles aledañas al centro 1 hora, después 2, después 3, ayer 12. Cada vez más gente, el nivel de locura. Y bueno, ya en los últimos partidos, bueno, el de Croacia, justo que lo vimos juntos, yo después tuve que volver al centro, era un lío, Imposible. rompieron autos, rompieron comercios, robaron muchísimo. Entonces volvés a lo mismo, ¿no? Che, si se aplican las normas, sos un aguafiesta, ¿no ves que el pueblo está festejando? Mirá, yo estaba festejando, vos estabas festejando, los delincuentes estaban robando, no estaban festejando. Entonces, vos ves que ni Exacto. siquiera, porque ¿por qué no nos unimos? Y porque no podemos unirnos ni siquiera en estas cosas. Ni siquiera en el festejo Defiende el circunstancial post delincuente. ¿Por qué no partido. se ofenden con el delincuente que va a arruinar los festejos robando celulares y rompiendo autos? ¿Me entendés? No, el problema es la policía que lo lleva preso y deja festejar al resto en paz. Entonces, es imposible con este tipo de categorías morales, Eric, que un mundial te lo pueda ni siquiera achicar a la brecha, digamos. Te insisto, No. hasta en un festejo se nota muchísimo el que va con la familia y el que va a robar. Y quién está de cada lado. Eso es lo otro también, ¿no? Y los políticos que vos, como decís, vos veías que pretendían que no haya policía. Hay miles y miles de personas colmando las calles y vos querés que no haya policía, que sea total, asumimos que todo el mundo que está ahí está festejando. Y está festejando en buena ley y sin romper nada y sin dañar propiedad pública ni privada. Bueno, eso es falso. Y vos, si no tenés la policía ahí que ponga un poco de orden para esa gente que va a hacer esas cosas, bueno, eso sería un desmán mucho más de lo que ya es, ¿no? Porque ya hemos visto ha habido muertos, colgados, ¿no? Gente que se subía a los monumentos, a los semáforos y demás, han muerto, han caído de alturas, digamos que se han matado o casi se han matado. Un amigo nuestro mandaba una captura de pantalla del hermano que trabaja como médico que decía, tirando tiro, le tiró un tiro a una suegra, festejando, entre comillas, bueno, esas cosas insólitas, ya que pero No, después, no, no, digamos, no. lo que se ha visto en televisión incluso, ¿no? De los semáforos, los edificios, los monumentos. Hay videos de, creo que en Rosario, uno también que se cae del monumento de la bandera, y no sé si se mató y si no pegó en el palo, digamos. Y, Entonces, y Eric, y redundamos ya, en algo también que, bueno, lo hemos hablado otras veces, ¿no? Lúmpenes hay en todos lados. O sea, si Francia ganaba, también iba a tener lúmpenes tratando de lo hacerlo. hubo. De Lo, hecho, ya lo tuvieron lo todos que, los partidos que ganaron. lo que importa es el concepto de fondo. O sea, tenés que tener un sistema de normas. Y bueno,
vos seguramente también, yo tengo dos, tres amigos que han ido a Qatar y le preguntaba esto, ¿cómo se comporta el argentino allá? No, perfecto. ¿Me entendés? Entonces, incluso gente Lo de mismo de siempre. niveles alta, acá se comporta, lo hemos hablado, de verdad, como lumpenes porque es canchero, porque tengo ajite, y son los primeros que pasa, suben al semáforo, rompen algo, ¿viste? Y esa gente necesita lamentablemente un policía, como un chico necesita a la maestra que lo rete. Entonces, Ujú. el problema es acá, ¿me entendés? Creer, insisto otra vez, no, pero estamos de fiesta, ¿por qué metes la policía? Y bueno, porque hay gente que no se comporta, ¿qué le vas a hacer? Si no podemos entender eso, ni me gasto en hablar de cuánto más o menos nos puede unir a una final del mundo. Claro, ni cerrar grieta y nada, porque hay políticos que defienden lo indefendible, exactamente. Estamos Exacto. de acuerdo. Así que bueno, Eric, no sé si tenés un cierre, si no, yo en lo que a mí respecta ya no tengo nada más para agregar por este tema, podemos ir cerrando. No sé si querés tener unos minutos. No, sí, simplemente eso. Sí, si puedo, me voy a explayar, incluso te comentaba antes de si puedo, me voy a explayar con alguna nota o algo, pero yo creo que lo más importante de esto es no caer de nuevo en esto digamos, cerrar grieta, tirar para el mismo lado y todo, porque hay unas diferencias conceptuales. Digamos, la diferencia es de los conceptos, que es mucho más complejo que alentar todos juntos. Es muy fácil alentar todos juntos a una selección. Querer que una selección gane es muy fácil lo que uno quiere hacer. Hay que hacerle goles allá, hay que defender, hay que dársele al pase al que tiene la misma camiseta que nosotros, ¿no? Sí, no estoy menospreciando el fútbol, sino me Bien. refiero a conceptualmente fácil decir tiramos para el mismo lado, queremos que Argentina gane. Ahora, tirar para el mismo lado, queremos que baje la pobreza, también es fácil. Pero el problema surge, la política surge dentro de cómo hacemos para bajar la pobreza. Ahí es donde surgen las grietas, donde surge lo político. Y eso, digamos, no se extingue, no se puede comparar. Entonces, como te digo, yo voy a tratar de explayarme alguna nota o algo, pero el título es ese, digamos, el fútbol no es metáfora de la política. Coincido, clarísimo, me parece bárbaro el punto y bueno, yo agrego un poco lo que explicaba el otro día con la condena de Cristina Kirchner, o sea, esto no es un tema de hechos aislados, una condena, un partido de fútbol, una elección, esto es un tema de elegir un sistema de normas claras, abstractas y aplicables, que se apliquen, que haya consecuencias por determinados actos y premios por determinadas conductas que nos permitan vivir como una sociedad ordenada. En ese contexto, sí, te puede ayudar una condena, una elección, un partido de fútbol. Fuera de eso, si vos no tenés un sistema de normas y tenemos acá, tenés que estar escondiendo el auto para que no te lo rompa tu vecino, entonces no tengo tiempo de festejar porque tengo que ver si no me roban el auto. ¿Qué se le va a hacer? Así que bueno, Eric, el gusto de siempre. Vamos a ir despidiéndonos. Muchas gracias, como siempre, a todos los que nos apoyan y comentan los videos del canal. Y nos estaremos reencontrando en un próximo video para contar los censos. Eric, un abrazo y nos vemos pronto también. Abrazo grande, gracias.